Y bueno, pues el día de hoy traigo una agenda algo robusta para tratar el día de hoy. Normalmente voy a tardar alrededor de unos 40, cuando mucho 45 minutos para dejar tiempo para preguntas y respuestas. Y esta es la agenda del día de hoy. Voy a hablar brevemente de algunos aspectos epidemiológicos del cáncer pulmonar a nivel mundial y en nuestro país. Hablaré de los factores de riesgo, de cuál es la clasificación histológica del cáncer de pulmón, cómo es que se clasifica por etapas, qué tratamientos existen en la actualidad y, como bien decía el doctor Ochoa Carrillo, qué podemos hacer para diagnosticar el cáncer en una etapa más temprana donde podemos ofrecer todavía mejores alternativas de tratamiento. Y bueno, pues voy a empezar con el primer punto, que es de los aspectos epidemiológicos del cáncer de pulmón. Bueno, pues es algo llamativo esto que estamos viendo en esta diapositiva. Estas son las estadísticas más recientes, publicadas apenas este año del GloboCan, donde ustedes pueden ver aquí claramente esto. El cáncer de pulmón incluso representa un mayor número de casos que el cáncer de mama, que tradicionalmente hemos referido como el cáncer más común. Bueno, pues eso ha cambiado y noten justamente cuál es el impacto del cáncer de pulmón. Prácticamente casi 2,5 millones de casos nuevos diagnosticados en todo el planeta. Esto representa que uno de cada 8 casos de cáncer son directamente casos de cáncer de pulmón. Esa es la magnitud del problema. Esto, por lo tanto, lo convierte en la neoplasia más frecuente. Y fíjense, esto con respecto al estadístico que había en el año 2020, representa alrededor de 230,000 casos más que los diagnosticados en ese periodo. Esto significa que claramente el cáncer de pulmón es una enfermedad que está en aumento y cada vez es más frecuente, tanto que ya incluso ha rebasado la incidencia del cáncer de mama. Cuando hablamos de mortalidad, bueno, pues desde hace 14 años el cáncer de pulmón representa la principal causa de muerte por cáncer. Noten ustedes nuevamente, alrededor de un 20% de los pacientes que fallecen por cáncer es directamente atribuido al cáncer de pulmón. Es decir, ahora no solo podríamos resumir que el cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente a nivel mundial, sino que también es el cáncer con la mayor mortalidad. Les debo decir que afortunadamente tenemos algún avance en el estadístico del 2020. El pronóstico o la relación incidencia-mortalidad, aquí, por ejemplo, en esta edición es del 74%. Esto significa que 26% de los pacientes están vivos a largo plazo. Bueno, pues hace un par de años esta relación incidencia-mortalidad era del 85%. Esto significa que solo el 15% están vivos a 5 años. Esto significa que en este periodo de alrededor de 2 años que hay entre uno y otra estadística, hemos logrado rescatar a 10% más de los pacientes, y esto solamente es impacto de dos estrategias. La primera, que podemos detectar ahora el cáncer en una etapa más temprana si hacemos el screening, y la segunda es que hemos mejorado nuestros tratamientos y cada vez los pacientes tienen un mayor acceso a esos tratamientos, y por supuesto que esto se traduce en un impacto muy positivo en el pronóstico de los pacientes. Cuando trasladamos esta información epidemiológica a Latinoamérica, pues esta es nuestra realidad. Cada año cada día en Latinoamérica mueren alrededor de 165 pacientes con cáncer de pulmón. Esto representa alrededor de 60,000 personas que mueren en Latinoamérica por cáncer de pulmón. Es una cifra bastante elevada. Y bueno, pues aquí vemos la relación de incidencia-mortalidad por una población de 100,000 adultos. Y bueno, pues vemos que afortunadamente en México no encabezamos la lista ni en incidencia ni en mortalidad, pero pues claramente estamos inmiscuidos en toda esta patología bueno, este impacto que produce. Si ponemos datos muy fríos, podríamos resumir esto. Cada año mueren 5,000, cada día, perdón, mueren 5,000 personas por cáncer de pulmón a nivel mundial. Esto es una barbaridad, pues 5,000 personas muertas cada día por cáncer de pulmón es muchísimo. En nuestro país son alrededor de 22 muertes diarias. Es decir, prácticamente en lo que vamos a tratar esta sesión, en esta hora, pues prácticamente habrá muerto un mexicano por cáncer de pulmón. Esa es justamente la magnitud de este problema. Y bueno, lo que estamos viendo en México es algo que también está pasando a nivel mundial. La incidencia de cáncer de pulmón, pues noten ustedes cómo se ha incrementado en hombres y en mujeres, y cada vez, cada año, cada periodo que se muestra en esta diapositiva,
pues vemos que el estimado es que el cáncer de pulmón va a ir subiendo en incidencia y si no hacemos nada para modificar eso, va a subir también la mortalidad. Y bueno, tratando de identificar qué es lo que podemos hacer para cambiar nuestra realidad, nosotros en el año 2018 mandamos un trabajo al Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, que en ese año la edición fue en Viena, y nosotros hicimos una encuesta muy sencilla a 414 pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, y las preguntas fueron muy sencillas. ¿Hace cuánto usted inició con síntomas? Después de que inició con síntomas, ¿cuánto tiempo usted demoró en buscar atención médica? Noten ustedes, los pacientes tardan más de 2 meses aguantándose con tos persistente. Perdón, creo que se activó ahí un micrófono. Entonces, los pacientes tardan más de 2 meses desde que empiezan con tos, disnea, tos con sangre, en buscar atención médica. Lo triste es que cuando reciben atención médica, los médicos tardan más de 2 meses y medio en establecer un diagnóstico de cáncer de pulmón en estos pacientes y en promedio visitan 3 médicos antes de que les establezcan el diagnóstico. Una vez que ya tienen el diagnóstico, les toma poco más de un mes llegar al Instituto Nacional de Cancerología y una vez que llegan al instituto tardan 3 a 4 semanas en iniciar el tratamiento. Entonces, esto hace que la gran mayoría de los pacientes en este estudio, el 75% llegaron en una enfermedad metastásica. ¿Qué significa? Que tenemos un montón de oportunidades para evitar que los pacientes lleguen en una etapa metastásica. Y justo de aquí surgieron muchas ideas. La primera es que necesitamos educar a los pacientes haciéndoles notar cuáles son los datos de alarma para que puedan rápidamente buscar atención médica. ¿Cuáles serán estos datos de alarma? Dificultad respiratoria, tos persistente, tos con sangre, dolor torácico, pérdida de peso, son los principales datos denominados bandera roja. Necesitamos, por supuesto, preparar a los médicos de primer contacto. Sabemos que en la mayor parte de las universidades del país no es obligatoria la materia de oncología, de tal manera que necesitamos que se imparta obligatoriamente la cátedra de oncología por expertos en oncología para tratar de establecer y tener en la mente de los médicos de primer contacto el cáncer de pulmón como un diagnóstico diferencial en pacientes con derrame pleural, con disnea, con tos persistente. Necesitamos crear redes de referencia, es decir, actualmente está muy centralizado y hay pocos hospitales que tengan la infraestructura para diagnosticar y tratar a un paciente con cáncer de pulmón, de tal manera que necesitamos ampliar esos sitios para tener pues unos mayores sitios de referencia para que sea menos complicado referir un paciente a tratarse. Necesitamos acortar los procesos administrativos. Para llegar al Instituto Nacional de Cancerología tardan en promedio un mes, pero para llegar en otros hospitales como el IMSS, el ISSSTE, otras instituciones de Secretaría de Salud a veces demoran hasta 4 o 5 meses. Y bueno, necesitamos sí o sí tener acceso a los tratamientos porque ya les he mencionado y lo vamos a ver al final de la charla, los tratamientos modernos han modificado dramáticamente el pronóstico de esta enfermedad. Está muy claro que el pronóstico y el tratamiento depende de la etapa, y noten ustedes, en una etapa muy temprana, una etapa 1A, son pacientes que tienen tumores de menos de 2 centímetros, pues prácticamente el 92% están curados. A medida que los tumores crecen o invaden el mediastino, noten ustedes, cae dramáticamente la expectativa de vida y en enfermedad metastásica son muy pocos los pacientes que están vivos a largo plazo. Por lo tanto, necesitamos invertir este gráfico, es decir, detectar menos pacientes en enfermedad metastásica y detectar cada vez más en etapas tempranas, que es cuando los podemos curar. Y bueno, pues necesitamos hacer y reforzar esta idea que existen actualmente estrategias de screening, que vamos a ver más adelante, para detectar a los pacientes en una etapa más temprana. Y bueno, hoy por hoy que tenemos el problema de enfrentarnos a pacientes con enfermedad metastásica, necesitamos garantizar el acceso a los tratamientos más modernos para que el pronóstico sea mejor. En resumen, y creo que hasta ahorita, recapitulando esta información que les he dado, estos son los datos que quiero que tengan en mente en este momento. En México prácticamente muere una persona cada hora por cáncer de pulmón, es decir, 22 personas mueren diariamente. Esto en realidad se traslada a alrededor de 9,000 personas que mueren por cáncer de pulmón cada año en nuestro país. Lo más triste es que 8 de esas 10 muertes se pudieron haber prevenido. ¿Y por qué digo que se pudieron haber prevenido? Porque reconocemos los factores de riesgo, el tabaquismo, la exposición a humo de leña,
y podemos incidir para evitar justamente esto. Por otra parte, de los pacientes que ya desarrollaron cáncer de pulmón, pudimos haber detectado oportunamente a 7 de cada 10 y resulta que los estamos detectando en enfermedad metastásica. Y otra realidad que vemos en países como el nuestro es que la gran mayoría de los pacientes nunca reciben los mejores tratamientos por la falta de acceso a estos medicamentos. Noten ustedes en este gráfico donde podemos ver los semáforos, en verde es lo que estamos haciendo bien, en amarillo pues lo que está medianamente bien y en rojo lo que está bastante mal. Y noten ustedes que en México todavía no estamos en un semáforo verde en políticas de control de tabaco. Necesitamos mejorar esto. Hay muchos otros países de Latinoamérica como Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, Brasil, incluso Uruguay, que están mucho mejor que nosotros. Necesitamos fortalecer las políticas antitabaco. El acceso al tratamiento, estamos en un terrible semáforo rojo y el diagnóstico temprano en un terrible semáforo rojo. Es decir, necesitamos mejorar en el diagnóstico temprano y en el acceso al tratamiento y en la prevención. Y bueno, ahora analicemos los factores de riesgo. Pues fíjense ustedes, desde el año 1950 en una revista de alto prestigio que ustedes conocen muy bien, JAMA, se estableció por primera vez una relación muy clara entre el tabaco y el cáncer broncogénico, el cáncer pulmonar. Aquí está muy claro que las personas que no fuman tienen poco riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Cuando empiezan a fumar algo más, pues el riesgo incrementa. Cuando el tabaquismo es moderado, aumenta, pero cuando es intenso, el riesgo es extremadamente elevado. Y esto, pues lo establecieron desde ese momento y también se estableció que el promedio de diagnóstico de cáncer de pulmón, pues está alrededor de los 60, 65 años y que hay una relación muy clara, a mayor tabaquismo, pues mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Y bueno, ahora ya lo hemos establecido incluso con estos parámetros estadísticos modernos, el riesgo relativo. Noten ustedes, una persona que lleva fumando una cajetilla por día por más de 20 años, el riesgo relativo es hasta 30 veces más. Y si además del tabaco la persona tiene exposición a asbesto, el riesgo se puede disparar hasta 60 veces más. Así de tremendo es el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en una persona que fuma. Por otra parte, la buena noticia es que cuando una persona deja de fumar, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón empieza a disminuir paulatinamente y después de 15 años de haber dejado de fumar, el riesgo casi se elimina por completo. Y esto es algo muy importante que nosotros como profesionales de la salud debemos reforzar y debemos interrogar a cada paciente que vemos en nuestra práctica clínica. Es decir, ¿usted fuma o no fuma? Si la respuesta es que sí fuma, qué tanto fuma, desde cuándo fuma y establecer estrategias para referirlo a una clínica de tabaquismo, porque cuanto más rápido deje de fumar, mayor será la posibilidad de que ya desaparezca el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Por eso es muy importante reforzar esta parte. Hay, por supuesto, otros factores de riesgo. El principal ya lo hemos visto. A nivel mundial, el 80-85% de los casos de cáncer de pulmón están ligados al tabaco, pero hay otros factores de riesgo como la exposición a asbesto, la exposición a radón, algunos antecedentes familiares, tener tuberculosis pulmonar crónica. Ahora el tema del COVID, no sabemos si a largo plazo esto también va a producir un mayor riesgo de cáncer de pulmón o no, pero bueno, el tener estos factores de riesgo pues es importante para que sepan que no todo es tabaco, sino que hay otros factores de riesgo y uno muy importante que no estoy colocando aquí es la exposición crónica a humo de leña. Y esto es un tema muy relevante porque en México, con estadísticas del INEGI, se estima que hay alrededor de 6 millones de mexicanos que en sus hogares siguen cocinando con leña. Y esto es un claro factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Por lo tanto, pues necesitamos también reforzar y hacer políticas para evitar que las personas se sigan exponiendo al humo de leña que tienen habitualmente en el interior de sus hogares que hace que respiren una y otra vez el humo producto de la combustión de esto. Nosotros hicimos un trabajo también bien interesante que mandamos a un Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón en el año 2019, donde queríamos encontrar si la contaminación ambiental pues era un factor de riesgo y que si esto impactaba en el pronóstico de los pacientes. Hicimos algo realmente interesante y eso lo hicimos gracias a un médico del servicio social clásico millennial que tiene mucha facilidad por la tecnología
y yo prácticamente lo que hice fue dar la idea. O sea, yo lo que necesito saber es si por región geográfica de la Ciudad de México y del Estado de México hay forma de identificar a los pacientes que tratamos en el Instituto Nacional de Cancerología por su código postal, si pertenecía a una área de baja o alta contaminación. Y entonces lo que hizo el médico pasante del servicio social fue que en Google Maps podíamos establecer perfectamente bien dónde se ubicaba cada una de estas personas y existe desde hace más de 15 años en nuestro país que se estratifican y se publican los índices de contaminación que existen por región geográfica y entonces de esta manera nosotros establecimos zonas con alto riesgo de contaminación, con bajo riesgo de contaminación y teníamos identificados a cada uno de los pacientes en esas regiones geográficas. ¿Qué es lo que encontramos? Pues esto, fíjense, a esta persona que tenía antecedente de tabaquismo y que tenía un índice intermedio de contaminación, pues tenía diagnóstico de cáncer de pulmón, de tal manera que la combinación de tabaco con contaminación, pues incrementaba el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Pero esto lo hicimos con esto, fíjense, esta persona que no tenía antecedente de tabaquismo, pero que vivía en un área de alta contaminación, desarrolló cáncer de pulmón, seguramente su factor de riesgo fue la contaminación ambiental. En resumen, hasta este punto de los factores de riesgo en nuestro país, vemos tres grandes grupos de pacientes con cáncer de pulmón. El principal es el que está ligado a tabaquismo, el segundo en nuestro país es la exposición crónica a humo de leña y un tercer factor de riesgo es la contaminación ambiental. Y bueno, ahora hablemos del tercer tema, que es la clasificación histológica. Seguramente ustedes han escuchado de adenocarcinoma de pulmón, cáncer epidermoide y otros tipos. Bueno, para fines prácticos, el cáncer de pulmón lo clasificamos en dos grandes grupos. El cáncer de pulmón de células pequeñas, que representa alrededor del 15% de todos los casos, eso es alrededor de 350,000 casos nuevos cada año, y el grupo más robusto que se denomina cáncer de pulmón de células no pequeñas, que representa el 85% restante, es decir, alrededor de 2,100,000 casos nuevos cada año. Este se subdivide a su vez en cáncer de pulmón epidermoide o escamoso, adenocarcinoma, que actualmente representa el 70% de este gran grupo, y cáncer de pulmón de células grandes. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia tiene esta clasificación? Muchísima. El tratamiento es distinto en cada uno de estos subgrupos histológicos, de tal manera que es imperativo conocer el tipo de cáncer de pulmón que tiene un paciente. Pero bueno, fíjense, dentro de estos dos grupos, células pequeñas y no pequeñas, podemos diferencias también abismales. Un paciente con cáncer de pulmón de células pequeñas, aún en la etapa más temprana, tiene un pronóstico muchísimo peor que un paciente con cáncer de pulmón de células no pequeñas en la misma etapa temprana. Es decir, el de células pequeñas es un cáncer mucho más agresivo que el de células no pequeñas. Y bueno, además de conocer el subtipo histológico, en la actualidad necesitamos conocer algo más. Es decir, la tecnología ha evolucionado a tal grado que ahora podemos hacer el diagnóstico molecular. Cuando hablo de diagnóstico molecular, es que puedo determinar qué mutaciones tiene un paciente con cáncer de pulmón, porque actualmente existen terapias dirigidas para cada una de esas mutaciones y esto representa un avance muy significativo, como vamos a ver como en unos 5 minutos más. ¿Cómo es que nosotros determinamos qué tratamiento debe recibir un paciente? Pues fíjense, llega por primera vez un paciente con sospecha de cáncer de pulmón, hacemos el estudio de imagen que identifica dónde están las lesiones, solicitamos una biopsia que puede ser por broncoscopía, puede ser guiada por tomografía aquí con un throughput o a veces por cirugía si la lesión está poco accesible. Y una vez que tenemos esta muestra, la mandamos a un patólogo que va a determinar el subtipo histológico que les he comentado. Pero aquí no termina esto. Nosotros necesitamos mandar esos tejidos, esos bloques de parafina, a biólogos moleculares para que con técnicas modernas puedan hacer una secuenciación, es decir, determinar cuáles alteraciones genéticas, moleculares, mutaciones tiene ese paciente con cáncer, porque eso va a determinar el tratamiento que debe recibir. Y bueno, justamente pasamos al cuarto tema, que son las etapas de la enfermedad. Los síntomas del cáncer de pulmón pues, son diversos y tiene que ver pues, prácticamente con la localización del tumor y lo avanzado de la enfermedad. Es decir, puede ir desde tos,
Puede ir desde dolor de cabeza, dolor torácico, dificultad respiratoria, dolor óseo por metástasis en hueso, es decir, pueden ser múltiples los síntomas. ¿De qué depende? Pues del tamaño. No es lo mismo una lesión así chiquitita que seguramente es asintomático a una lesión voluminosa que está provocando derrame pleural que seguramente al paciente le manifiesta tos, tos con sangre, dificultad respiratoria. Recordemos que el cáncer crece de una forma pequeña, va avanzando y después empieza a generar metástasis ganglionares y después a través de la sangre metástasis a distancia, siendo los sitios más comunes el pulmón, las glándulas suprarrenales, el cerebro y los huesos. De tal manera que nosotros pues debemos explorar para ver si identificamos algún posible sitio de metástasis. Clínicamente podemos identificar algunos, pero sí o sí tenemos que valernos de estudios de imagen para saber con certeza la extensión de la enfermedad. Puede ser por tomografía o a través de un PET y generalmente lo ideal es hacer resonancia magnética de cráneo para descartar la presencia de metástasis cerebrales. Entonces, la etapificación se puede hacer con tomografía de cuello hasta el abdomen o con un PET y siempre, ya sea que hagamos tomografía o PET, debemos hacer resonancia magnética de cráneo para la búsqueda de metástasis cerebrales. Estos son los síntomas más frecuentes, les decía, tos persistente, a veces hay dificultad respiratoria si las lesiones están comprimiendo el esófago, puede haber cambios en la voz, disfonía por atrapamiento del nervio laringio recurrente que produce parálisis de cuerdas vocales, disnea, tos, a veces ya hasta con sangre, francamente, pérdida de peso, dolor en el pecho o fatiga. Esos son los síntomas más comunes que da el cáncer de pulmón. Obviamente hay que ser muy juiciosos en la exploración física para ver si detectamos algún dato que pueda sugerir derrame pleural o alguna otra complicación. Y bueno, entramos o llegamos a una parte medular de la charla que es hablar de los tratamientos actuales. Y bueno, yo podría decirles que los tratamientos actuales los podríamos resumir en estos 5. La cirugía sí o sí sigue siendo la piedra angular del tratamiento. Desafortunadamente, pocos pacientes llegan a una etapa operable. La radioterapia pues tiene varias utilidades en cáncer de pulmón. Uno de ellos es como tratamiento radical, que lo combinamos con quimioterapia en tumores localmente avanzados, es decir, tumores no operables, pero que tampoco han generado metástasis, los tratamos con quimioradioterapia, tratando de eliminar la enfermedad torácica. También la radioterapia se puede utilizar con fines paliativos, es decir, cuando un paciente tiene una metástasis cerebral, le damos radioterapia al sistema nervioso central, o si tiene una metástasis en hueso que produce mucho dolor o riesgo de compresión medular, damos radioterapia pues para calmar ese síntoma o desaparecer el dolor o el riesgo de compresión medular. La quimioterapia, si bien se sigue utilizando en la actualidad, por sí misma ya podría considerarse un tratamiento obsoleto. Las terapias dirigidas son parte fundamental del manejo oncológico, al igual que las inmunoterapias. Entonces, pues vamos a ver esto a continuación. Fíjense, en esta diapositiva lo que resumo son las cualidades que suele tener una célula cancerosa. Es decir, una célula cancerosa tiene la capacidad de producir una gran cantidad de mutaciones. Esas mutaciones le confieren resistencia, es decir, se vuelven resistentes a la apoptosis, empiezan a crecer de forma sostenida y desordenada, evaden la supresión del crecimiento, es decir, no hay quien las frene, se esconden del sistema inmunológico, tienen una capacidad de inmortalidad replicativa, es decir, no cesan en su crecimiento, utilizan la inflamación del organismo para crecer más, generan metástasis y producen vasos sanguíneos. Es decir, todas estas son las cualidades que tiene una célula cancerosa. El conocer todo esto nos ha permitido diseñar estrategias de tratamiento, es decir, si el tumor forma vasos sanguíneos para por ahí meterse y generar metástasis, pues bloqueamos los vasos sanguíneos con medicamentos antiangiogénicos como el bevacizumab. Si tiene ciertas mutaciones, pues damos terapias dirigidas a esas mutaciones. Si la célula no deja de crecer, ahí utilizamos quimioterapia que intervienen en el ciclo celular. Si va en el sistema inmunológico, bueno, pues damos modernas inmunoterapias. Es decir, todo este conocimiento de la célula cancerosa nos ha permitido el desarrollo de múltiples fármacos para poder atacar a los pacientes que tienen cáncer. La visión tradicional del tratamiento con cáncer de pulmón era esta justamente. Hace alrededor de 20 años se hizo un estudio interesante donde se compararon 4 distintos esquemas de tratamiento. Lo que se demostró en ese estudio
es que dar cualquiera de esos tratamientos era exactamente lo mismo. Y cuando digo lo mismo, pues no es para decir algo optimista, realmente era lo mismo, pero muy malo. Fíjense, las tasas de respuesta, es decir, la probabilidad de que la enfermedad se redujera, era de solo el 25 a 30%. La supervivencia global era de solo 8 a 10 meses, es decir, en menos de un año los pacientes fallecían. ¿Y por qué les digo que es la visión tradicional? Pues porque los pacientes con cáncer de pulmón recibían el mismo tratamiento con el cual solo unos pocos se beneficiaban y la gran mayoría no tenían efecto con el tratamiento. Esa visión afortunadamente se ha modificado. Y actualmente les decía que no basta el diagnóstico histológico, sino que también hacemos el diagnóstico molecular, es decir, podemos conocer en actualidad en los pacientes con cáncer de pulmón quién tiene cada una de estas mutaciones y lo tratamos de forma distinta. El que tiene la mutación de GFR lo tratamos con terapias blancos dirigidas contra esta mutación. El que tiene CARRAS contra esta mutación, el que tiene ALK contra esta mutación y así hasta 12 alteraciones moleculares que tiene actualmente el cáncer de pulmón. Esto, ¿en qué cambia la visión tradicional? Que aquí estamos dando una medicina personalizada, es decir, el tratamiento que cada paciente necesita lo estamos dando y de esa forma garanticemos un mayor efecto en la gran mayoría de los pacientes. Y eso, pues lo podemos ver, ya les mencionaba, fíjense, en la actualidad el paciente con cáncer de pulmón tiene varias alternativas de tratamiento dependiendo qué mutación sea la que predomina en ese caso en particular. Esto lo pongo porque hay un libro bien interesante que les invito a leerlo, que es justamente El arte de la guerra, donde uno de los principios básicos es que dice que en el arte de la guerra hay que dividir y que eso nos hará vencedores. Y bueno, ustedes acaban de ver que cuando tratábamos a los pacientes como una misma enfermedad, el resultado era muy malo, pero que cuando tratábamos a enfermedad por grupos, es decir, este grupo tratados de forma distinta a este y a este, los resultados son mejores. Esa es justamente la estrategia de divide y vencerás, de tal manera que damos el tratamiento que cada persona necesita. Eh, y bueno, para un ejemplo, lo vamos a ver aquí, fíjense. Vamos a poner como ejemplo las mutaciones de GFR y les recuerdo que con quimioterapia los pacientes vivían en promedio 8 o 10 meses y con quimios modernas hasta 12 meses, pero era lo más que lográbamos. La mutación de GFR es una mutación que está presente alrededor del 30% de los pacientes con cáncer de pulmón en México. Y esto es un gráfico de lo que pasa en un paciente con cáncer de pulmón con esta mutación. Fíjense, llega con esta tomografía o este PET el día de la consulta. Esto clínicamente llega el paciente con oxígeno, con mucho dolor en el pecho, tos persistente, a veces hasta tos con sangre. Y después de solo 2 semanas de tratamiento, prácticamente los síntomas han desaparecido y en los estudios de control prácticamente las lesiones han disminuido más del 90%. Eso es lo que podemos lograr en la actualidad con las terapias blanco. Y noten ustedes esto, las terapias blanco anti-GFR han ido evolucionando también. Tenemos unas de primera generación que duplicaban la expectativa de vida. Ahora tenemos fármacos de tercera generación que alcanzan casi los 40 meses de supervivencia, que esto es 4 veces más que lo que antes lográbamos con quimioterapia. Acuérdense, estamos hablando de pacientes con cáncer de pulmón metastásico, con mutación de GFR, y noten ustedes el panorama cómo luce en actualidad. Es decir, pareciera que si comparamos las terapias blancos moderna contra la quimioterapia en esta población de pacientes, así lo veríamos, la terapia blanco es un gigante al lado de la quimioterapia. Eso es lo que hemos conseguido en la actualidad con estos tratamientos personalizados. Y aquí está un caso clínico muy claro, una mujer joven de 43 años sin antecedente de tabaquismo que empezó con síntomas pulmonares, sospechaban en COVID, un neumólogo le solicitó una tomografía y se observa esta lesión claramente de aspecto maligno con nódulos contralaterales. A la paciente se le hace una biopsia, se documenta un adenocarcinoma de pulmón y le hacemos este perfil, esta búsqueda de mutaciones y encontramos que con una prueba moderna es portadora de mutación de EGFR. ¿Qué es lo que hacemos? Pues empezamos un tratamiento dirigido a la mutación que se llama osimertinib y noten ustedes la evolución, la lesión pulmonar primaria empieza a disminuir de tamaño, la lesión contralateral del lado izquierdo desaparece. Después de solo 8 meses de tratamiento, las lesiones casi han desaparecido y queda un tumor chiquititito. Ese tumor chiquito lo mandamos a quitar, era un tumor ya de 2 centímetros residual y la paciente 50 meses después
sigue libre de enfermedad. Es decir, si lo hubiéramos tratado con quimioterapia, hace prácticamente 40 meses la paciente habría fallecido. Con el tratamiento moderno, 50 meses después, la paciente sigue viva y sin evidencia de enfermedad en este momento. Esto es gracias a los tratamientos modernos. Si hacemos una comparación de lo que lográbamos antes con quimioterapia, 1 de cada 3 pacientes estaban vivos a 12 meses. Los pacientes con mutación de GFR, 40% están vivos, pero no a 12 meses, a 5 años, con un cáncer metastásico. Los pacientes ALK positivos, 2 de cada 3 están vivos a 5 años. O sea, noten ustedes la diferencia abismal que existe entre los tratamientos modernos y el tratamiento viejito con quimioterapias. Pero bueno, si esta estrategia de terapia blanco ha funcionado, lo cierto es que solo una mitad de pacientes son candidatos a estas terapias blanco y la otra mitad no serían candidatos. Bueno, pues ha llegado otra estrategia de tratamiento que es la inmunoterapia. Estos dos investigadores, el doctor James Allison y el doctor Tatsuko Honjo, lo que descubrieron fue los mecanismos por los cuales una célula cancerosa se defiende de nuestro sistema inmunológico. Y eso fue justamente la puerta para el desarrollo de fármacos modernos de inmunoterapia. Noten ustedes, desde hace más de 100 años se ha establecido que el sistema inmunológico puede funcionar como una bola mágica para atacar al cáncer, pero en más de 100 años no habíamos tenido ningún avance hasta recientemente, no más de 10 años, que se han descubierto drogas modernas para atacar el cáncer. Actualmente sabemos que la célula cancerosa se defiende de nuestro sistema inmunológico de una forma muy sencilla. La célula cancerosa, y lo voy a poner en esta diapositiva, fíjense, cuando un paciente tiene cáncer, generalmente sus células cancerosas suelen poseer una cantidad importante de antígenos. ¿Por qué? Porque al desarrollar mutaciones, pues el producto de muchas de esas proteínas suelen ser proteínas dañadas y que funcionan como antígenos. Nuestro sistema inmunológico, a través de las células dendríticas, tiene la capacidad de reconocer esos antígenos y tiene la capacidad de viajar hacia los ganglios linfáticos para presentar esos antígenos a las células de defensa, a los linfocitos T citotóxicos, para que estos se activen y busquen a las células que posean estos antígenos. De tal manera que los linfocitos salen a la circulación, atraviesan el endotelio, llegan y reconocen dónde están las células cancerosas y las atacan y las si quieren destruir. ¿Qué es lo que pasa? Pues hábilmente la célula cancerosa se defiende. Sabe que el linfocito en su superficie tiene un receptor que se llama PD1 y que si la célula tumoral reacciona a este receptor, el linfocito se va a apagar. Hábilmente lo que hace la célula tumoral es que produce mucho ligando, lo que se llama PDL1, y este PDL1 se une al receptor y con esta forma tan sencilla se bloquea el linfocito y deja de tener actividad. ¿Cómo se les ocurre que esto pueda funcionar? Pues muy sencillo, damos terapias que bloqueen o bien el receptor o bien el ligando y la célula linfocítica permanece activa con la capacidad de destruir a las células tumorales. Bueno, pues esto lo hemos visto no solo en cáncer de pulmón, en más de 20 tumores y se puede lograr esto, que pacientes que responden hagan una meseta y que después del paso de los años 5, 8, 10 años, los pacientes siguen vivos aún teniendo un cáncer metastásico. Eso lo vemos en pacientes con cáncer de pulmón, en pacientes con melanoma. Esa meseta la hace alrededor de un 20 a 30% de pacientes. Esto ha sido un logro extraordinario porque en el año 2020 se hizo este estudio o se publicó este estudio donde se comparó una inmunoterapia contra quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón y se demostró que la inmunoterapia no solo era mejor, era muchísimo mejor y que incluso 1 de cada 3 pacientes podrían estar vivos a largo plazo, lo cual representa un beneficio espectacular. Y bueno, ese tratamiento de inmunoterapia ahora ya no lo damos solo, lo damos en combinación con quimioterapia y podemos beneficiar a pacientes que tienen este marcador del tumor PDL1 positivo, pero incluso a los pacientes con PDL1 negativo también se pueden beneficiar con la combinación de quimio con inmunoterapia. Noten ustedes, esto es lo que logramos con la quimioterapia, esto es lo que logramos actualmente con la inmunoterapia, hemos duplicado las expectativas de vida, pero sobre todo tenemos un grupo de pacientes vivos a muy largo plazo, que esto era imposible lograr en la era de la quimioterapia. Y bueno, esto que les he hablado es de enfermedad metastásica, pero en enfermedad temprana esto también ya lo hemos llevado a cabo. Ya les había dicho que entre más temprano diagnostiquemos un paciente, pues mayores son los chances
de estar vivo. En nuestro país, la gran mayoría de los pacientes llegan en etapa metastásica, de tal manera que necesitamos revertir todo esto. Yo como lo pongo a aquellos que les gusta el box, es que si nosotros podemos noquear al rival desde el primer round, hay que hacerlo. Y eso justamente es el cáncer de pulmón en etapa temprana, es cuando más podemos lograr curar a un paciente. Tradicionalmente el cáncer de pulmón temprano se trataba con cirugía y después dábamos quimioterapia, pero noten ustedes, con esa estrategia el 50% de los pacientes fallecían por cáncer de pulmón. Es decir, esta era una estrategia que necesitaba, por supuesto, una mejoría. Lo que hemos logrado en la actualidad, pues son avances en tratamiento adyuvante, es decir, operamos un paciente y damos algo mejor que quimioterapia. Y bueno, pues eso también son las terapias blanco. En pacientes con mutación de GFR, después de la cirugía damos osimertinib y noten ustedes que a 5 años el 88% de los pacientes siguen vivos. Esto es algo extraordinario. Si no les hubiéramos dado osimertinib, 50% habrían fallecido a 5 años. Estamos hablando que con esta molécula estamos salvando a 38% más de pacientes. Con una terapia anti-ALK pasa algo bastante parecido y la cifra es idéntica del 88%. ¿Esto qué significa? Que ahora, si nosotros llevamos en etapas tempranas la medicina personalizada, podemos curar a cada vez más pacientes. Y en aquellos pacientes que no tienen las mutaciones, nuevamente la inmunoterapia rescata a muchísimos pacientes y estamos curando al 80% de ellos. Esto es algo realmente sorprendente. Y bueno, si esto es sorprendente, noten lo que vamos a ver en la neoadyuvancia. La neoadyuvancia significa que es un tratamiento que ofrecemos antes de la cirugía. Bueno, hemos mejorado también la neoadyuvancia y actualmente damos quimioterapia con inmunoterapia y después llevamos a los pacientes a cirugía. Incluso, fíjense, en uno de cada 4 pacientes con 3 ciclos de quimio-inmunoterapia podemos desaparecer por completo el cáncer. Y en los pacientes que desaparece eso, están prácticamente curados. Fíjense, un paciente que logra desaparecer el cáncer con esos 3 ciclos de tratamiento, todos están curados. En aquellos en donde no desaparece, después de la neoadyuvancia los llevamos a cirugía y después rescatamos a varios de ellos con más inmunoterapia adyuvante, es decir, después de la cirugía. Esto es realmente fantástico porque ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos detectar a los pacientes con cáncer de pulmón en etapa temprana? Estaríamos curando a la gran mayoría de los pacientes. Es decir, hemos hecho un avance significativo, no solo en enfermedad avanzada, sino que ahora en la enfermedad temprana tenemos grandísimas alternativas para curar a nuestros pacientes. Y bueno, el último punto que me va a tomar solo 3 minutos es hablar del screening o tamizaje. Ya hemos visto que cuando un paciente se presenta a nuestra consulta con síntomas, en la mayor porcentaje de los casos, el paciente llega con una enfermedad ya no curativa, con una enfermedad avanzada. ¿Qué es lo que pasa si identificamos el factor de riesgo que es el tabaco y a estos pacientes con tabaquismo intenso les hacemos el screening o con una tomografía? Lo más seguro es que lo vamos a detectar en una etapa muy temprana donde existe un mayor chance de curar a los pacientes. Y lo que yo siempre he comentado, el detectarlo temprano es muy bueno porque podemos curar a mucho más pacientes. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos una tomografía de dosis baja de radiación y lo que buscamos pues es justamente ver si el paciente tiene alguna de estas lesiones, si las tiene, las biopsiamos, diagnosticamos al paciente en un cáncer temprano y damos estos tratamientos maravillosos que ya les comenté para poder curar a un porcentaje de pacientes. Por otra parte, yo siempre comento esto, la mejor victoria es vencer sin combatir. O sea, ¿qué es mejor? Pues que el paciente no desarrolle cáncer de pulmón. ¿Cómo podemos evitar que un paciente no desarrolle cáncer de pulmón? Quitando el tabaquismo, teniendo no lugares libres de humo de tabaco, sino un planeta libre de humo de tabaco. Necesitamos luchar contra esto para erradicar al 33% de todos los cánceres que existen en la actualidad. ¿Por qué el hacer tomografía de dosis baja de radiación nos permite curar a más pacientes? Pues muy claro. Cuando hacemos una tomografía detectamos pacientes en etapas tempranas donde existen tratamientos maravillosos que los pueden curar. Fíjense, estos son todos los estudios de screening que existen a nivel mundial y el porcentaje de pacientes detectados en etapa 1 es tan alto como del 50 al 63%, pero hay un 20 a 25% adicional de pacientes detectados en etapas 2. Es decir, etapa 1 y etapa 2 son las etapas más curativas del cáncer de pulmón.
Si nosotros hiciéramos tomografías a pacientes con tabaquismo intenso después de los 50 años, lograríamos diagnosticar a una gran mayoría de pacientes en una etapa muy temprana donde los podríamos curar. Recuerden, actualmente hay avances muy significativos en etapa temprana y en etapa metastásica y actualmente estamos viviendo una época gloriosa de la oncología. Lo importante también es trabajar en equipo, es decir, cuando un paciente ya está diagnosticado con cáncer de pulmón, intervenimos un montón de especialistas, el oncólogo médico, el neumólogo, el radiólogo intervencionista, el radiooncólogo, el cirujano, el biólogo molecular, patólogo, nutriólogo, psiquiatras, psicólogos, o sea, un grupo gigantesco. Aquí, antes de esto, un pilar fundamental de un paciente con cáncer de pulmón es el médico de primer contacto. Identificar a los pacientes que fuman, hacerles una tomografía de screening, detectar al paciente en etapa temprana, esa es su mejor oportunidad. Y créanme, los médicos de primer contacto, los médicos generales, familiares, los neumólogos, los internistas, tienen en sus manos el potencial de cambiar el curso de esta enfermedad, haciendo este interrogatorio de quienes fuman, la intensidad del tabaquismo y solicitando tomografías de tórax de dosis baja de radiación. Y bueno, pues yo con eso termino mi charla y bueno, pues estoy abierto a si tienen alguno de ustedes preguntas para contestarlas con todo gusto. Muchas gracias.